this truly a sign from the Lord that a big change? Algo perturbador está siendo reportado en las cercanías de Jerusalén. Un ligero temblor sacudió las antiguas piedras y poco después comenzaron a describirse grietas que corrían de este a oeste a través del Monte de los Olivos. Los expertos pueden señalar fallas geológicas, presión subterránea o movimientos cercanos a la falla del Mar Muerto. Sin embargo, este no es un monte ordinario. Zacarías habló de la división del Monte de los Olivos en el momento del regreso del Señor. Jesús advirtió sobre terremotos en diversos lugares. Y mientras Jerusalén tiembla, América también enfrenta sismos, incendios forestales y un calor extremo fuera de toda proporción. ¿Son estos eventos naturales separados o constituyen una advertencia unificada que recuerda tanto a la Tierra Santa como a las grandes potencias modernas que únicamente el reino de Dios no puede ser sacudido? Escribe abajo lo que crees y quédate con nosotros. El primer signo comenzó con una sacudida que muchos podrían haber descartado como algo menor. En Jerusalén las personas sintieron un leve temblor bajo sus pies. Las antiguas murallas de piedra, silenciosas por generaciones, de pronto parecieron moverse. Por un instante la vida cotidiana se detuvo. Las personas miraron a su alrededor, inquietas. Porque en esta ciudad, incluso un breve estremecimiento pesa más que un terremoto ordinario. Los expertos pueden señalar causas naturales. El temblor podría estar vinculado a fallas geológicas, presión subterránea o movimientos cerca del rift del Mar Muerto. Estas explicaciones son posibles, y la cautela importa. No todo estremecimiento debería llamarse profecía. Pero Jerusalén no es una ciudad ordinaria. En cualquier otro lugar, un terremoto puede ser solo un número en un gráfico sísmico. En Jerusalén cada temblor toca la memoria de las Escrituras. Jesús advirtió en Mateo 24:7 que habría terremotos en muchos lugares. Ezequiel también habló de un gran estremecimiento en la tierra de Israel. Esto no significa que un pequeño sismo sea el cumplimiento pleno de esas palabras, pero sí hace que la pregunta sea difícil de ignorar. ¿Por qué la tierra de Israel sigue recordándole a la humanidad las antiguas advertencias? Y mientras Jerusalén tiembla como símbolo profético, la atención se vuelve también hacia los Estados Unidos. Por todo el país, los terremotos son registrados, mapeados y vigilados por científicos, recordando a la gente que incluso la nación moderna más poderosa se asienta sobre un suelo que puede moverse sin previo aviso. Las ciudades pueden elevarse con torres de cristal, autopistas, poderío militar, tecnología y riqueza. Pero debajo de todo eso la Tierra sigue siendo frágil. Esto es lo que hace que la conexión resulte tan impactante. Jerusalén representa la profecía antigua. América representa el poder moderno, una señal de regreso a las promesas de Dios. La otra exhibe la confianza del logro humano. Sin embargo, ambas pueden ser sacudidas, ambas pueden ser interrumpidas, ambas pueden ser recordadas de que ninguna nación está más allá de la autoridad del Creador. Así que la pregunta no es si cada terremoto es una señal directa del cielo. La pregunta más profunda es, ¿qué podría estar permitiendo Dios que la humanidad recuerde? Si la Tierra Santa tiembla, las Escrituras vuelven al primer plano. Si América tiembla, el orgullo humano queda desafiado. Y si ambas están siendo recordadas en la misma temporada, quizás el mensaje no es pánico, sino humildad. Regresa a Dios antes de que los cimientos en los que la gente confía comiencen a fallar. Después del temblor, la atención se desplazó desde el suelo que se sacudió bajo Jerusalén hacia la superficie del propio Monte de los Olivos. Se describieron pequeños movimientos bajo el monte, mientras que grietas parecían correr en dirección este-oeste a través de partes del terreno. El monte no se había partido en dos. No se abría ningún valle masivo frente a la ciudad. Sin embargo, para muchos creyentes bíblicos, incluso estos pequeños detalles bastaron para que se detuvieran y miraran de nuevo. La razón es clara. Zacarías 14:4 dice que los pies del Señor se posarán sobre el Monte de los Olivos y que el monte se dividirá de este a oeste. De modo que cuando se describen grietas en esa misma dirección, la imagen se vuelve difícil de ignorar. Puede ser simplemente movimiento de suelo, presión en la tierra, desplazamiento de piedra o el efecto de un leve temblor. Pero en el Monte de los Olivos, incluso una pequeña grieta porta una pregunta seria. Esto no debería usarse para sembrar miedo ni para afirmar que la profecía ya se ha cumplido. El monte sigue en pie. El evento final no se ha desplegado.
Pero quizás estas pequeñas señales les recuerdan a las personas que las promesas de Dios no han perdido su peso. Espera, el mensaje no es pánico, es arrepentimiento, oración y un retorno al Señor antes de que el mundo sea sacudido con mayor profundidad. La siguiente señal se movió desde el suelo que temblaba hasta las llamas que se elevaban. Cerca de rutas de peregrinación, monasterios y tierras vinculadas a la oración, los incendios supuestamente comenzaron a extenderse por las laderas secas. Al principio, algunos solo pudieron verlo como un incendio forestal común, un desastre natural en una región calurosa y frágil. Pero la escena cargaba un peso más profundo. No eran solo bosques vacíos los que ardían, eran caminos recorridos por peregrinos, lugares donde se habían susurrado oraciones y tierras vinculadas a la memoria, el culto y la fe. El fuego hace más que destruir, expone. Cuando los árboles se queman, el suelo bajo ellos queda al descubierto. Lo que estaba oculto bajo ramas, polvo y sombra, de pronto aparece al aire libre. En ese sentido, el fuego se convierte en algo más que llama. Se vuelve una imagen de revelación, un cuadro de las cosas ocultas siendo traídas a la luz. Los expertos pueden señalar causas naturales: calor, vegetación seca, viento y actividad humana. Estas explicaciones importan. No todo incendio debería tratarse como una señal directa del cielo, pero en una tierra de peregrinación, el fuego se siente diferente. En el libro de Amós, el fuego se conecta repetidamente con advertencia, consecuencia y juicio. Consume la falsa seguridad y revela lo que no puede perdurar. Por eso, las llamas cerca de rutas sagradas pueden escribirse no solo como destrucción, sino como purificación, un recordatorio de que todo lo temporal puede ser despojado. Y mientras los incendios se elevan cerca de tierras de oración, América también enfrenta su propia temporada de calor y llamas. Informes recientes describen calor extremo, sequía, vientos secos e innumerables grandes incendios forestales en los Estados Unidos, especialmente en partes del oeste. Los funcionarios de bomberos han advertido que la vegetación seca y el clima peligroso pueden convertir una sola chispa en un incendio de rápida propagación. Entonces la pregunta se vuelve difícil de ignorar. Si el fuego aparece cerca de tierras de peregrinación y América también arde bajo el calor, la sequía y los incendios forestales, ¿es esto solo naturaleza? ¿O está Dios recordándoles a las naciones que lo que se construye sobre el orgullo, la comodidad y la fuerza humana puede ser consumido? El mensaje no es pánico, es purificación. Todo lo exterior puede arder, pero la fe verdadera debe permanecer. El siguiente descubrimiento no provino de un monte, un incendio forestal ni un camino que temblaba. Vino de debajo de un lugar que pocos esperarían, el complejo penitenciario de Megiddo. Sobre el suelo se alzaba una prisión moderna, símbolo de confinamiento, muros, control y castigo. Pero debajo de ese piso los arqueólogos descubrieron algo completamente diferente: un antiguo mosaico vinculado al culto cristiano primitivo. El contraste resultaba impactante. Arriba había un lugar donde las personas eran encerradas. Abajo había rastros de una fe que no podía ser encerrada. El mosaico se volvió poderoso por lo que parecía preservar. Los informes lo conectaron con la devoción cristiana primitiva, incluida una inscripción que hacía referencia a Dios Jesucristo y uno de los ejemplos más antiguos conocidos del símbolo del pez, frecuentemente asociado con los primeros creyentes. Para muchos cristianos, este detalle importa profundamente. Sugiere que la adoración de Jesús como divino no fue una invención posterior de la política o el imperio, sino algo arraigado en las primeras generaciones de la Iglesia. Esto ocurrió antes de que el cristianismo obtuviera protección legal en el mundo romano, antes de las grandes catedrales y antes del poder público. Antes de que la fe se volviera visible en edificios de piedra y decretos imperiales, los creyentes ya se reunían, oraban, recordaban a Cristo y dejaban atrás señales de devoción. Y quizás ese es el mensaje más profundo de Megiddo. La fe verdadera puede estar enterrada por una temporada, pero no es destruida. Puede estar oculta bajo pisos de prisión, piedras olvidadas o capas de polvo, pero con el tiempo vuelve a la luz. Lo que pertenece a Dios no puede permanecer confinado para siempre. La siguiente señal apareció en un lugar ya cargado de significado: el estanque de Siloé. En plena luz del día, el agua fue descrita tornándose de un rojo profundo. No había lluvias torrenciales que atravesaran la zona, ninguna inundación obvia que arrastrara suelo hacia la piscina, ninguna advertencia clara de que algo inusual estaba por ocurrir. Sin embargo, el color del agua cambió de manera tan marcada que las personas se detuvieron, miraron fijamente y comenzaron a preguntarse qué podría significar. Los expertos pueden señalar explicaciones naturales. El agua roja puede provenir a veces de minerales, algas, movimiento de suelo, contaminación o cambios en el sistema de aguas subterráneas. Estas explicaciones son posibles y la cautela importa. No todo cambio en el agua debería tratarse como un milagro o un juicio. Pero el estanque de Siloé no es un lugar ordinario.
En el Evangelio de Juan, este lugar está vinculado al milagro de Jesús sanando a un hombre que había nacido ciego. El hombre se lavó y su vista fue restaurada. Por eso, Siloé ha llevado por mucho tiempo la imagen de sanación, misericordia y ojos abiertos. Entonces, cuando un lugar recordado por la vista y la restauración aparece rojo, la imagen se vuelve difícil de ignorar. El agua roja también les recuerda a muchos el Éxodo, cuando el Nilo se convirtió en sangre en los días de Moisés. Una señal de advertencia, poder y juicio. Al mismo tiempo, el color rojo puede señalar a los creyentes hacia la sangre del pacto, recordándoles que la verdadera sanación no viene solo del agua, sino del sacrificio de Cristo. Quizás la pregunta más profunda no es solo por qué cambió de color el agua. Es esta: el lugar que una vez abrió ojos ciegos está llamando a esta generación a abrir sus ojos espirituales antes de que sea demasiado tarde. Otra señal que muchas personas observan es la creciente tensión alrededor de la Tierra Santa. En tiempos recientes, la región ha enfrentado presión desde varias direcciones, incluidas disputas en curso que involucran a Israel, Irán y Hezbolá. Para las personas que viven cerca de estas áreas, la situación no es solo política. Afecta la vida cotidiana, las rutinas familiares, las escuelas, los viajes y el tranquilo sentido de seguridad que muchas personas esperan mantener. Para los lectores de la Biblia, momentos como este frecuentemente traen de vuelta a Mateo 24, donde Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Pero la parte más importante de su mensaje no debe perderse. También dijo: no se alarmen. Eso significa que el propósito no es sembrar miedo, sino permanecer vigilante, en oración y espiritualmente preparado. Los tiempos de conflicto pueden sacudir más que ciudades. Pueden sacudir familias, comunidades y los corazones de las personas que buscan paz. Pero los creyentes no están llamados a vivir en pánico. La paz verdadera no depende de noticias perfectas, promesas políticas ni calma temporal. Viene de Cristo. Quizás el mensaje más profundo es simple. Cuando las naciones se desestabilizan, el pueblo de Dios debe mantenerse despierto, orar por misericordia y recordar que Cristo sigue siendo el único fundamento que no puede ser sacudido. Otra preocupación que crece alrededor de la Tierra Santa es la frágil esperanza de paz. En la superficie, naciones poderosas y mediadores pueden hablar de calma, estabilidad y esfuerzos para reducir las tensiones. Puede haber reuniones, declaraciones públicas, acuerdos y promesas destinadas a tranquilizar a la gente de que la región avanza hacia un futuro más seguro. Pero bajo esa superficie muchas preguntas pueden seguir sin respuesta. Las antiguas divisiones, los intereses políticos, la desconfianza y el miedo a quedar excluido pueden hacer que cualquier acuerdo humano parezca incierto. Para los lectores de la Biblia, momentos como este pueden traer a la mente 1 Tesalonicenses 5:3, donde la Escritura advierte sobre las personas que depositan demasiada confianza en las palabras paz y seguridad. Esto no significa que todo acuerdo moderno sea un cumplimiento directo de la profecía. Daniel también habló de un pacto importante vinculado a Israel. Pero la cautela es importante. No debemos forzar los eventos de hoy hacia conclusiones definitivas. El mensaje no es miedo, es sabiduría. Los acuerdos políticos pueden reducir las tensiones por una temporada, pero la paz duradera requiere algo más profundo que firmas y discursos. La paz verdadera comienza cuando las personas vuelven sus corazones a Dios. Otra imagen de la incertidumbre global puede verse en el estrecho de Ormuz. Es solo un angosto paso marítimo. Sin embargo, su influencia alcanza a todo el mundo. A través de esta pequeña ruta, enormes cantidades de energía se mueven entre naciones. Cuando las tensiones aumentan cerca de Ormuz, la preocupación se extiende rápidamente, no solo sobre los barcos, sino sobre el petróleo, el gas, los precios del combustible, la inflación y la estabilidad de las cadenas de suministro. Para los lectores de la Biblia, este tipo de ansiedad global puede traer a la mente Lucas 21, 25, 26, donde la Escritura habla de naciones perturbadas por grandes convulsiones. Esto no significa que toda preocupación económica sea una señal directa de profecía, pero sí muestra cuán frágil puede ser el mundo moderno. Si una sola ruta marítima puede inquietar a las naciones, ¿dónde está colocando la humanidad su confianza? ¿En los mercados, la energía y el dinero? ¿O en Dios? Quizás Ormuz es un recordatorio de que la verdadera seguridad no se encuentra en el sistema global, sino en el Señor. Jerusalén es más que una ciudad histórica. Es un lugar donde la historia, la profecía, el dolor y la esperanza se encuentran. Esta ciudad está vinculada con el rey David, los templos, los profetas y la historia de Jesucristo. Él entró en Jerusalén, sufrió allí, resucitó y, según la creencia cristiana, regresará en gloria. Por eso los eventos en Jerusalén frecuentemente pesan más que los eventos en otros lugares. El Salmo 48, Mateo 5:35, el Salmo 132 y Joel 3, todos señalan a Jerusalén
como una ciudad con un profundo significado espiritual, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey y un lugar vinculado a las promesas de Dios. Pero una de las imágenes más conmovedoras se encuentra en Lucas 13:34, donde Jesús llora sobre Jerusalén. No la vio como un trofeo político, sino como hijos a quienes anhelaba reunir. Por eso cada evento allí plantea la pregunta: ¿qué le recuerda Dios a la humanidad? Cuando todas estas señales se colocan juntas, forman un mensaje más amplio sobre la condición frágil de la vida humana y el peso perdurable de las Escrituras. El temblor cerca de Jerusalén les recuerda a las personas que el suelo bajo sus pies nunca es tan estable como parece. Una ciudad puede ser antigua. Los muros pueden mantenerse en pie durante siglos. Las naciones pueden construir sistemas de poder, protección y riqueza. Sin embargo, un movimiento silencioso bajo la superficie puede hacer que las personas se detengan y recuerden cuán pequeña es la humanidad en realidad. El Salmo 46:1-2 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en los momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque la tierra se sacuda. El mensaje no es pánico, sino confianza. Las grietas en el Monte de los Olivos profundizan esa pregunta. No demuestran que la profecía haya alcanzado su momento final, y nadie debería afirmar más de lo que se conoce, pero sí les recuerdan a los creyentes que las promesas de Dios aún tienen peso. Los pequeños cambios en un lugar sagrado pueden despertar la atención espiritual. Preguntan si las personas están viviendo con descuido o si están vigilando con oración y humildad. Los incendios cerca de rutas de peregrinación añaden otra capa. El fuego elimina lo que cubre el suelo, expone lo que estaba oculto y deja atrás únicamente lo que puede permanecer. En la vida humana el sufrimiento hace lo mismo, revela en qué confían realmente las personas. Proverbios 17:3 dice: El crisol es para la plata y el horno para el oro, y el Señor prueba los corazones. El fuego entonces se convierte en algo más que destrucción. Se convierte en una imagen de purificación. El agua roja en Siloé habla de ceguera espiritual. Un lugar recordado por la sanación y los ojos abiertos ahora se convierte en una pregunta para la generación presente. ¿Están las personas viendo con claridad o se han vuelto ciegas a la misericordia, la verdad y el arrepentimiento? Juan 9:5 registra a Jesús diciendo: Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. El problema real no es solo lo que le sucedió al agua, sino si las personas todavía reconocen la luz. El antiguo mosaico en Meguido muestra que la fe puede ser enterrada pero no borrada. Debajo de una estructura moderna, los rastros del culto cristiano primitivo permanecen como un testigo silencioso. Esto les recuerda a los creyentes que la fe verdadera no depende de la aprobación pública ni de la fuerza política. Como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La tensión regional, la paz frágil y la ansiedad económica muestran la misma verdad a escala global. Los acuerdos humanos, los mercados y las rutas comerciales pueden traer estabilidad temporal, pero no pueden darle al alma una paz duradera. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso Jerusalén sigue siendo central en esta historia. No es solo un lugar en un mapa. Es un recordatorio de que la historia, la profecía, la misericordia y la responsabilidad humana se encuentran ante Dios. El mensaje final es simple: no vivas con miedo, pero tampoco vivas dormido. Vigila, ora, muestra misericordia y construye tu vida sobre el reino que no puede ser sacudido. La lección detrás de estos eventos no es atemorizar a las personas, sino despertarlas. Cuando el mundo se desestabiliza, la primera respuesta de la fe no debería ser el pánico, la disputa ni la predicción descuidada. Debería ser la humildad. Santiago 4:14 dice: ¿Qué es vuestra vida? Es como el vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida humana es frágil. Los planes pueden cambiar rápidamente. Un día tranquilo puede de pronto recordarles a las personas que no tienen el control total. Esa no es una razón para vivir con miedo. Es una razón para vivir con sabiduría. La Biblia enseña que las personas deben prestar atención a los tiempos sin perder su paz. Romanos 13:11 dice: Ya es hora de despertar del sueño. Este tipo de despertar no se trata de perseguir cada rumor ni de convertir cada evento en una conclusión definitiva. Se trata de examinar el corazón. ¿Estamos viviendo con orgullo, amargura, codicia y ceguera espiritual? ¿O estamos caminando en verdad, misericordia y obediencia ante Dios? Otra lección es que la seguridad exterior no es suficiente. Una nación puede tener poder. Una ciudad puede tener historia. Una persona puede tener dinero, planes y confianza. Pero nada de eso puede salvar el alma. Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado.
La verdadera seguridad comienza con Dios, no con los sistemas humanos por sí solos. Estos eventos también les recuerdan a los creyentes que deben mostrar compasión. Cuando las personas enfrentan incertidumbre, calor, tormentas, conflictos, pérdida o miedo, los cristianos no solo deben hablar de señales, deben convertirse en señales de misericordia. Miqueas 6:8 dice: ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso significa ayudar a los débiles, consolar a los ansiosos, orar por la paz y negarse a convertir el sufrimiento en entretenimiento. La Biblia también les advierte a las personas que pongan a prueba su propio fundamento. 1 Corintios 3:13 dice: La obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Algunas cosas parecen fuertes hasta que llega la presión. Las pruebas revelan lo que una persona realmente ama, en qué confía y a qué sirve. Si la fe son solo palabras, puede derrumbarse bajo el miedo, pero si la fe está arraigada en Cristo, puede perdurar incluso cuando el mundo parece incierto. La lección final es la esperanza. Dios no llama a las personas a mirar el mundo con desesperación, las llama a regresar, a arrepentirse y vivir listas. Lamentaciones 3:22-23 dice: Por las misericordias del Señor no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Incluso cuando el mundo parece inestable, la misericordia sigue disponible. Así que el mensaje es simple: permanece despierto, permanece humilde, permanece misericordioso y regresa a Dios. No construyas tu vida sobre el miedo, constrúyela sobre Cristo, porque solo lo que le pertenece a Él permanecerá. El propósito de observar estos eventos no es hundirse en el miedo, sino recordar que Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de temporadas de incertidumbre. Las Escrituras nunca les enseñan a los creyentes a ignorar los problemas, pero tampoco les enseñan a ser gobernados por ellos. Una y otra vez, la Biblia muestra que cuando el mundo se vuelve inestable, Dios llama a su pueblo al valor, la paciencia, la oración y la esperanza. Piensa en Josué parado ante el río Jordán. El pueblo de Israel aún no había entrado en la tierra prometida. El agua se interponía entre ellos y el futuro que Dios había prometido. Desde una perspectiva humana, el obstáculo parecía mayor que su fuerza. Pero el Señor dijo en Josué 1:9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La lección es clara. El valor no es la ausencia de incertidumbre. El valor es seguir adelante porque Dios está presente. La misma verdad aparece en la historia de Ruth. Ruth perdió la seguridad, la comodidad y la vida que una vez conoció. Sin embargo, eligió la lealtad, la bondad y la fidelidad. Caminó con Noemí hacia un futuro desconocido, sin saber que Dios estaba preparando la restauración a través de una obediencia ordinaria. Ruth 2:12 dice: El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea completa de parte del Señor. Esto les recuerda a las personas de hoy que incluso cuando la vida se siente reducida, Dios todavía puede construir algo significativo a través de la fidelidad, el amor familiar y la resistencia tranquila. Nehemías da otro ejemplo poderoso. Los muros de Jerusalén estaban rotos y el pueblo estaba desanimado. Pero Nehemías no respondió con desesperación. Oró, planificó, alentó a otros y reconstruyó lo que había caído. Nehemías 2:20 dice: El Dios del cielo nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Este es un mensaje necesario para cualquier generación que enfrenta daño, confusión o incertidumbre. El pueblo de Dios no solo debe observar la devastación, debe ayudar a reconstruir. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas estaban en prisión. Sin embargo, oraron y cantaron himnos a Dios. Su situación era limitada, pero su adoración no lo era. Hechos 16:25 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Su historia enseña que la paz no siempre se encuentra cuando cambian las circunstancias. A veces la paz comienza cuando el corazón elige la adoración antes de que la puerta se abra. Otra imagen esperanzadora es Jesús alimentando a la multitud. Los discípulos vieron escasez, solo una pequeña cantidad de comida y una multitud muy grande. Pero Jesús recibió lo que estaba disponible, dio gracias y lo multiplicó para muchos. Juan 6:11 dice: Y Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Esta historia les recuerda a las personas que Dios puede usar lo que parece pequeño. Un poco de fe, un poco de bondad, un poco de valor y un poco de oración pueden convertirse en más de lo esperado cuando se colocan en las manos de Cristo. La Biblia también muestra esperanza a través del profeta Habacuc. Vivió en un tiempo turbulento y planteó preguntas honestas. Sin embargo, eligió la confianza. Habacuc 3:18 dice: Con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Esto no es optimismo superficial, es fe profunda. Dice que incluso cuando las circunstancias son difíciles, el gozo puede seguir arraigado en el carácter de Dios. Entonces, el mensaje para las personas de hoy no es que se sientan abrumadas por cada titular, cada señal, ni cada momento incierto. El mensaje es vivir despierto, pero sin miedo. Ora por las familias. Ayuda a los vecinos. Di la verdad con gentileza. Fortalece la fe. Protege la esperanza. Alienta a los débiles. Elige la misericordia sobre el pánico. Este tipo de fe no niega el dolor. Responde al dolor con una obediencia constante. Enseña a las personas de hoy a levantar la vista, abrir las manos y convertirse en una fuente de valor para quienes están cansados, confundidos o profundamente asustados. Filipenses 4, 6, 7 ofrece una última palabra de consuelo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La promesa que sigue es la paz de Dios. Por lo tanto, la lección es simple. Cuando el mundo se siente incierto, los creyentes deben convertirse en luces tranquilas en lugares oscuros. No dejes que el miedo guíe el corazón, que lo guíe Cristo. Permanece fiel, sigue orando, sigue sirviendo, y recuerda que Dios nunca ha abandonado a quienes confían en Él. Expansión central, las señales que se acumulan. Para entender el peso de lo que está ocurriendo, es necesario detenerse un momento y contemplar el cuadro completo. No se trata de un solo evento, ni de dos coincidencias encadenadas. Lo que los observadores más atentos están señalando es una acumulación, una serie de fenómenos que, tomados individualmente, podrían descartarse, pero que cuando se colocan uno junto al otro, forman un patrón que desafía la comodidad intelectual. Consideremos lo que ha ocurrido en un lapso de tiempo reducido. El suelo de Jerusalén tembló. El Monte de los Olivos mostró grietas en dirección este-oeste, la misma dirección que Zacarías describió hace más de 2500 años. Incendios se extendieron cerca de rutas de peregrinación. Bajo una prisión moderna, emergió el testimonio más antiguo conocido de la adoración cristiana. El agua de Siloé se tiñó de rojo. La región experimentó granizo fuera de temporada, inundaciones repentinas y relámpagos que partieron árboles centenarios. En el cielo nocturno de Jerusalén aparecieron luces sin explicación. Una luna de sangre se mostró durante el Purim. Arqueólogos descubrieron túneles sellados bajo el monte del templo. Un fragmento de piedra con inscripciones que podrían conectarse con el templo de Salomón salió a la luz. Un pergamino antiguo con palabras sobre el día del Señor fue encontrado cerca de la ciudad vieja. Y todo esto mientras las naciones más poderosas del mundo dirigen sus miradas, sus armas y sus negociaciones hacia esa misma ciudad. La pregunta no es si cada uno de estos eventos, analizado en forma aislada, tiene una explicación natural. La mayoría la tiene. Los terremotos ocurren. El granizo cae. Las inundaciones se producen. Los arqueólogos hacen descubrimientos. Lo que no tiene explicación natural es que todo suceda al mismo tiempo, en el mismo lugar, en torno a la misma ciudad que las escrituras han señalado como el centro del desenlace final de la historia. Ningún algoritmo estadístico puede asignarle una probabilidad cómoda a esa convergencia. Lo que las escrituras nos enseñan no es que debamos buscar señales de manera compulsiva, como si la fe fuera una actividad de detección. Nos enseñan algo diferente. Que cuando el cielo y la tierra hablan al mismo tiempo, las personas de fe tienen la responsabilidad de escuchar. Lucas 21-28 registra las palabras de Jesús de manera que pocas veces se citan en estos contextos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo, cuando estas cosas estén completamente cumplidas. Dijo cuando comiencen. El inicio, no el final. La dirección del movimiento, no la llegada a destino. Eso cambia completamente la postura con la que una persona debe acercarse a estos eventos. No como espectador que aguarda el espectáculo definitivo, sino como alguien que ya está siendo convocado, que ya está recibiendo la señal de que es hora de levantarse, de sacudirse la pasividad espiritual y de vivir con la claridad de quienes saben que el tiempo es valioso. Y sin embargo, la misma enseñanza que convoca al despertar prohíbe el exceso. Jesús también dijo en Mateo 24:36, «Del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Lo que no conocemos es la fecha». Lo que sí podemos discernir es la dirección, y la dirección de estos eventos, combinada con la dirección de la profecía bíblica, apunta hacia el mismo punto cardinal: Jerusalén como escenario final, Cristo como protagonista central, y la humanidad entera como testigo. Hay algo particularmente significativo en el hecho de que muchas de estas señales ocurran simultáneamente en el cielo y en la tierra. En la literatura profética bíblica, cuando el cielo y la tierra se mueven juntos, el mensaje es siempre de urgencia. No se trata de un susurro al oído de quien ya está prestando atención. Se trata de un llamado en voz alta al que todavía no está mirando.
El granizo que cae sobre Jerusalén y el granizo que destruye vehículos en el Medio Oeste americano en la misma ventana de tiempo no es solo meteorología, es geometría espiritual, dos puntos en el globo conectados por el mismo fenómeno, recordándole a cada nación que está bajo la misma autoridad. La Iglesia primitiva entendía esto mejor que nosotros. Los primeros creyentes vivían con una conciencia constante de que el tiempo presente estaba siendo moldeado por realidades eternas. No interpretaban cada incomodidad como señal del fin, pero tampoco descartaban las señales cuando aparecían con una densidad inusual. Tenían discernimiento. Sabían que no toda tormenta es una advertencia, pero que cuando las tormentas se acumulan sobre el lugar que Dios mismo llamó su ciudad, vale la pena detenerse y preguntar. Lo mismo aplica hoy. No necesitamos entrar en pánico, necesitamos entrar en oración. No necesitamos convertir cada noticia en sermón apocalíptico. Necesitamos la serenidad de quien vive preparado y la vigilancia de quien sabe que el tiempo de prepararse es ahora, no cuando las señales sean tan obvias que ya no haya margen para la decisión. Pensemos en lo que significa vivir en este momento de la historia. Somos la generación que puede ver, con la acumulación de todos los descubrimientos arqueológicos, todos los análisis históricos y toda la tecnología disponible, cómo las piezas del rompecabezas profético encajan con una precisión que generaciones anteriores no pudieron verificar. Vemos a Israel como nación establecida nuevamente en su tierra, algo que no existía por casi 2000 años. Vemos a Jerusalén como capital declarada, disputada a nivel mundial, en el centro de las negociaciones de las potencias más grandes. Vemos al monte del templo bajo un escrutinio tecnológico que revela estructuras ocultas. Vemos al estrecho de Hormuz como punto de control de la economía global. Vemos a Irán, la antigua Persia, en posición de influencia regional creciente. Todo lo que Ezequiel, Daniel, Zacarías y el libro del Apocalipsis describieron en términos de actores, geografía y dinámicas de poder está convergiendo en tiempo real. Eso no es razón para el sensacionalismo, es razón para la seriedad. La seriedad que lleva a una persona a revisar sus prioridades, a preguntarse si su fe es operativa o decorativa, a examinar si sus relaciones, sus hábitos y sus elecciones cotidianas están alineados con los valores del reino, que según la Escritura es el único que no puede ser sacudido, a decidir, mientras todavía hay tiempo, en qué fundamento está construyendo su vida. Hay una diferencia crucial entre vivir aterrorizado por el fin y vivir preparado para él. El terror paraliza, la preparación activa, el terror busca escapar. La preparación busca servir. El terror hace que las personas se refugien en el miedo y se aíslen en la desesperanza. La preparación hace que las personas se conviertan en luces en la oscuridad, en comunidades de fe que reciben a los asustados, en voces de esperanza en medio de la confusión. Eso es lo que la Escritura llama a sus lectores a ser en este tiempo: sal de la tierra, luz del mundo, ciudad sobre un monte que no puede ocultarse. El calor extremo que abrasa el territorio americano no es ajeno a este cuadro. En los últimos años, regiones que nunca habían conocido el tipo de sequía que destruye cosechas enteras han comenzado a experimentarla. Incendios forestales que solían confinarse a zonas apartadas ahora amenazan comunidades enteras. El patrón climático ha cambiado de manera que los científicos califican de inédita. Y aunque el debate sobre las causas humanas o naturales de estos cambios seguirá en los foros académicos durante años, lo que no está en debate es lo que la gente experimenta: una sensación creciente de que algo ha cambiado, de que el mundo no se comporta como antes, de que la estabilidad que muchos daban por garantizada ya no puede darse por sentada. Para los lectores de la Biblia, esto no es sorpresa. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo en que el sol quemará a los hombres con gran calor. El libro de Amós habla de una sequía que no es de agua, sino de oír la palabra del Señor. El libro de Lucas 21 habla de angustia de las naciones, perplejas ante el rugido del mar. No estamos afirmando que cada ola de calor sea el cumplimiento literal de estas profecías. Estamos diciendo que el patrón de lo que está ocurriendo en la naturaleza, en la política y en la geografía sagrada no puede desconectarse tan fácilmente de lo que los profetas describen. La respuesta más honesta ante esta realidad no es la certeza dogmática de que ya sabemos exactamente cómo se cumplirá cada detalle. Es la humildad de reconocer que algo significativo está en movimiento, que somos demasiado pequeños para comprenderlo en su totalidad, y que la única posición sensata es la que la Escritura prescribe: orar sin cesar, vivir con integridad, servir a los demás con amor y mantener la mirada puesta en Cristo, que según la carta a los Hebreos es el mismo ayer, hoy y para siempre. Volvamos por un momento a lo que el granizo representa en la historia bíblica. No es simplemente un fenómeno meteorológico extremo. En las Escrituras, el granizo aparece en momentos de confrontación directa entre el poder divino y la resistencia humana. En el Éxodo el granizo fue la séptima plaga, y su descripción es de una violencia deliberada. Trueno, fuego corriendo por la tierra,
granizo tan denso que destruyó la vegetación y mató a quienes estaban al aire libre. No fue un evento aleatorio. Fue un mensaje dirigido a un sistema de poder específico que se había negado a reconocer una autoridad superior. Cuando el granizo cae en Jerusalén fuera de temporada y al mismo tiempo en ciudades del Medio Oeste americano, con una violencia que deja vehículos destrozados y vecindarios atónitos, el paralelismo no puede descartarse como coincidencia estadística con comodidad. No significa necesariamente que Dios esté enviando una plaga en el sentido exacto del Éxodo. Significa que el lenguaje que Dios usa para hablar con las naciones tiene continuidad a través de los siglos. El vocabulario del cielo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la capacidad de la humanidad para escucharlo. Las luces que aparecieron sobre Jerusalén durante el mes tranquilo de Shevat añaden otra dimensión a este cuadro. Lo que las hace perturbadoras no es su apariencia en sí misma, sino su momento. Las señales que ocurren durante la celebración pueden atribuirse a la emoción colectiva, al fervor religioso o simplemente a la cantidad de gente mirando el cielo. Pero las señales que ocurren durante el silencio, cuando nadie está buscando nada fuera de lo común, cuando la ciudad descansa y la vida transcurre sin drama, esas señales no pueden explicarse por la expectativa del observador. Aparecen precisamente cuando menos se las espera, como si el propósito fuera interrumpir la rutina, no confirmar la esperanza del ya devoto. Amós 8:11 habla de una hambruna de la palabra del Señor, no de pan ni de agua, sino de la voz de Dios. Esta hambruna no es causada por la ausencia de Dios, sino por la indiferencia de las personas. Un mundo tan saturado de información, de ruido, de entretenimiento y de urgencia permanente que ya no sabe detenerse a escuchar lo que el silencio contiene. Las luces en el cielo de Shevat pudieron haber sido vistas por muy pocos, pero los pocos que las vieron se hicieron la misma pregunta. ¿Cuántos más, justo debajo, estaban mirando sus pantallas sin levantar la vista? Fin de la expansión central. La Tierra absorbió el impacto en silencio, pero el mensaje se sintió fuerte. Cuando el clima se comporta fuera de su estación habitual, obliga a un examen más profundo, no solo de los gráficos de temperatura, sino del significado. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, el Medio Oeste americano experimentó tormentas de granizo de una fuerza extraordinaria. El hielo cayó con tal densidad y velocidad que los vehículos quedaron destrozados, los edificios marcados y vecindarios enteros atónitos ante la escala de la destrucción. Dos regiones distantes, dos climas muy diferentes. Sin embargo, el mismo fenómeno se desplegaba dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. No lluvia, no viento, granizo. Este paralelismo ha inquietado a muchos observadores. El granizo no es la forma más común de clima extremo. Es preciso, violento, localizado. Cuando aparece simultáneamente en tierras distantes, desafía la idea de coincidencia. Los científicos señalan la inestabilidad atmosférica y los sistemas climáticos cambiantes. Pero las escrituras han enmarcado el granizo de manera diferente durante siglos, no como caos, sino como un instrumento deliberado. En Éxodo 9:23-24, durante las plagas de Egipto, está escrito: «El Señor envió granizo como nunca había habido en toda la tierra de Egipto desde que fue nación». Esto no fue simplemente un evento meteorológico, fue una advertencia, una confrontación, un momento en que el cielo mismo participó en el juicio. A lo largo de la Biblia, el granizo aparece en puntos de giro críticos, nunca casualmente, nunca sin propósito. Marca los momentos en que el poder es desafiado, cuando la humanidad es recordada de sus límites, cuando el control se escapa de las manos. La pregunta entonces no es solo por qué cayó el granizo, sino por qué ahora y por qué con este patrón. Cuando Jerusalén, tan frecuentemente el escenario de la profecía, experimenta granizo fuera de temporada, mientras naciones distantes hacen eco del mismo fenómeno, la reflexión se vuelve inevitable, no el pánico, sino la reflexión. Porque en las Escrituras, el granizo no es solo agua congelada, es una señal, una pausa en el orden natural que exige atención. Y si el granizo siempre ha estado asociado con la advertencia y el juicio, entonces el silencio que lo sigue puede ser tan importante como la tormenta misma. Después de la tormenta de granizo, Jerusalén no recuperó su estado normal. El cielo también pareció cambiar. Las personas reportaron ver luces extrañas en el cielo de la ciudad, sin tormentas, festivales ni peregrinaciones. Era precisamente esa ausencia lo que hacía el fenómeno más inquietante. Los testigos describieron las luces como ni parpadeantes como aviones, ni flotantes como linternas, ni dispersas como fuegos artificiales. En cambio, parecían quietas, intencionales y vigilantes, permaneciendo lo suficiente para que las personas lo notaran antes de desaparecer. En una ciudad donde cada sombra carga historia, incluso el silencio resuena. Y este silencio llegó en un momento específico. Las luces aparecieron durante Shevat, un mes tranquilo en el calendario judío. A diferencia de las grandes fiestas de peregrinación, Shevat no lleva ceremonias masivas, rituales dramáticos ni expectativas de señales. Jerusalén estaba en calma.
y esa calma es precisamente lo que plantea preguntas. Si las señales aparecen durante celebraciones, pueden descartarse como emoción o espectáculo, pero cuando aparecen durante el silencio, exigen atención. Esta no fue la primera vez que el cielo de Jerusalén atrajo escrutinio. A lo largo de la historia, los momentos de tensión espiritual han sido frecuentemente marcados por fenómenos inusuales sobre la ciudad. En las Escrituras, las señales en los cielos raramente llegan para entretener, llegan para interrumpir, despertar y advertir. El profeta Amós registró un mensaje que sacude la conciencia. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esta hambruna no es física, es espiritual, un silencio donde antes fluía la guía libremente. Cuando las señales aparecen durante una temporada de quietud, la pregunta cambia. Ya no es qué están celebrando las personas, sino qué se están perdiendo. Las luces no descendieron durante el culto ni durante una ceremonia. Aparecieron cuando la atención estaba en otro lugar, cuando pocos vigilaban el cielo en absoluto. Combinadas con el granizo fuera de temporada que rompió el ritmo natural de la tierra, estas luces sugieren un patrón. Primero, perturbación desde arriba. Luego, una señal en el silencio. No caos, sino precisión. Entonces la pregunta que debes responder por ti mismo es esta. Si las señales aparecen cuando nadie mira, ¿están destinadas a ser vistas o a exponer quién ha dejado de vigilar? Antes del amanecer, mientras la ciudad aún yacía en la oscuridad, el suelo bajo Jerusalén se convulsionó sin advertencia. No hubo preparación, no hubo temblor gradual, solo un movimiento repentino y violento que se abrió paso a través de la piedra, el pavimento y la historia. Lo que comenzó como piezas dispersas de hielo se transformó rápidamente en una violenta tormenta de granizo. Grandes piedras de granizo comenzaron a caer por toda la ciudad. Golpearon los techos, destrozaron los parabrisas de los automóviles y rebotaron por las calles con sonidos metálicos agudos. El ruido del hielo golpeando el metal resonó por los vecindarios mientras los residentes se apresuraban a buscar refugio. Algunas personas filmaron la tormenta desde sus ventanas, capturando la extraña visión del hielo pesado cayendo donde debería haber caído la lluvia de primavera. Para muchos locales, la tormenta se sintió inusual. Las tormentas de granizo típicamente se asocian con poderosos sistemas de verano. Ver grandes piedras de hielo caer en esta época del año se sintió extraño e inesperado. El dueño de una tienda que filmaba la tormenta supuestamente dijo que sentía que el cielo mismo le lanzaba piedras a la ciudad. Pero el granizo fue solo el principio. A medida que la tormenta se debilitaba lentamente, el cielo no se despejó. En cambio, las nubes sobre Jerusalén se tornaron más oscuras y densas, extendiéndose por el horizonte como una sombra que se profundizaba. El viento comenzó a levantarse, precipitándose por las calles estrechas y doblando los árboles bajo su fuerza. Las ramas crujían. Los letreros de las calles se sacudían. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una extraña tormenta de granizo se estaba transformando en algo mucho más poderoso. Luego llegaron los relámpagos. Al principio aparecieron como destellos débiles detrás de las nubes. Pero pronto, rayos brillantes rasgaron el cielo, seguidos por truenos que rodaron por la tierra como explosiones distantes. Un poderoso rayo golpeó un gran árbol cerca del Valle del Cedrón. Los testigos dijeron luego que el relámpago partió el tronco con un chasquido ensordecedor, arrancando el árbol masivo del suelo. Las ventanas se sacudieron mientras el trueno resonaba por la ciudad y los destellos de luz iluminaban las nubes de tormenta una y otra vez. Para muchos que observaban la escena, la tormenta se sentía abrumadora, casi antigua en su fuerza. En la Biblia, las tormentas y los truenos a menudo se describen como señales del inmenso poder en los cielos. El Salmo 29:4-5 dice: La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor quiebra los cedros. Mientras el trueno rodaba por el cielo sobre Jerusalén, algunos observadores dijeron que esas antiguas palabras se sentían extrañamente apropiadas. Lo que había comenzado como una inusual tormenta de granizo había crecido hasta convertirse en un violento despliegue de trueno y relámpago, lo suficientemente poderoso como para partir árboles y sacudir la Tierra Santa. Para muchas personas que observaban el cielo ese día, se sentía como el comienzo de algo más grande. Porque cuando el trueno finalmente se desvaneció, apareció otra señal, quieta al principio, pero imposible de ignorar para cualquiera que mirara. Por un breve momento el cielo sobre Jerusalén pareció aquietarse. El trueno se desvaneció y la violenta tormenta de granizo ya había pasado. Pero la lluvia no se detuvo. En cambio, continuó cayendo hora tras hora. Lo que había comenzado como una tormenta poderosa se convirtió lentamente en una lluvia incesante. Nubes espesas bloquearon el sol mientras fuertes cortinas de agua caían por la ciudad sin pausa. Al principio las calles simplemente parecían mojadas. El agua de lluvia fluía por los lados de los caminos y se acumulaba en charcos poco profundos.
Pero a medida que pasaban las horas, esos charcos comenzaron a crecer. Los sistemas de drenaje que normalmente alejaban el agua de las antiguas calles ya no podían mantener el ritmo. El agua comenzó a extenderse por el pavimento, convirtiendo lentamente los caminos en amplios estanques. Entonces comenzaron las inundaciones. En poco tiempo, calles enteras fueron tragadas por el agua que subía. Los automóviles se detuvieron en profundas corrientes, mientras los conductores abandonaban sus vehículos y se apresuraban hacia terrenos más elevados. Lo que una vez habían sido caminos llenos de tráfico eran ahora algo completamente diferente. Canales oscuros de agua en movimiento que atravesaban la ciudad. Los expertos explicaron más tarde que el suelo alrededor de Jerusalén ya había absorbido grandes cantidades de lluvia de la tormenta anterior. Con el suelo saturado y los desagües desbordados, el agua no tenía a dónde ir. Simplemente se extendió por la superficie, llenando calles, patios y vecindarios. Y una vez que el agua comenzó a moverse, se movió rápidamente. En las áreas residenciales, el agua de la inundación comenzó a entrar en los hogares en cuestión de horas. Fuera de la ciudad, las tierras agrícolas sufrieron un daño aún mayor a medida que los campos se convertían en lagos poco profundos. Un granjero describió más tarde el momento en un video compartido en línea. La lluvia no se detenía, dijo, y de repente el agua estaba en todas partes. Escenas como estas se han descrito en las Escrituras antes. En Mateo 7:25, la Biblia dice: «Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa». Para muchos, al ver el agua subir a su alrededor, esas palabras se sentían dolorosamente reales. Lo que había comenzado como un clima extraño en el cielo, ahora había alcanzado el suelo, inundando calles y cambiando la vida cotidiana en toda la región. Sin embargo, a medida que las personas observaban el agua que subía, la atención comenzó a desplazarse lentamente hacia arriba una vez más, porque sobre la ciudad algo más estaba comenzando a aparecer. Varios testigos reportaron más tarde haber visto un brillo extraño en el cielo, con su inusual tonalidad, pero el momento no duró mucho. Después de un corto tiempo, el color rojo comenzó a desvanecerse. La luna volvió gradualmente a su pálida luz normal y el cielo volvió a parecer ordinario, como si nada inusual hubiera ocurrido. La breve aparición de la luna de sangre dejó a muchos observadores discutiendo lo que acababan de ver. Los científicos explicaron que tal cambio de color puede ocurrir durante un eclipse lunar, cuando la luz solar que pasa por la atmósfera de la Tierra hace que la luna parezca roja. El fenómeno es raro pero científicamente comprendido. Sin embargo, como la luna roja apareció durante el Purim, un festival conectado con la historia bíblica del libro de Esther, algunas personas reflexionaron sobre pasajes antiguos sobre señales en los cielos. Un versículo frecuentemente mencionado en momentos como este es Joel 2:31, que dice: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Para algunos que miraban el cielo sobre Jerusalén esa noche, la breve aparición de la luna roja se sintió como un momento que invitaba a la reflexión. ¿Era simplemente un efecto celestial de corta duración o una vista que le recordó a muchas personas palabras escritas hace mucho tiempo? Mientras la atención estaba enfocada sobre la ciudad, algo igualmente intrigante era descubierto bajo ella. No mucho después, arqueólogos que trabajaban cerca del área del Monte del Templo reportaron un descubrimiento notable. Durante una excavación reciente, los investigadores descubrieron lo que parecía ser un antiguo sistema de túneles subterráneos oculto bajo capas de tierra y siglos de escombros históricos. Los angostos pasillos parecían haber sido tallados directamente en la roca madre, corriendo silenciosamente bajo una de las áreas más sagradas del mundo. A medida que la excavación continuaba, el equipo exploró cuidadosamente el interior del túnel. Dentro descubrieron paredes de piedra marcadas con tenues tallados y símbolos desgastados que habían sobrevivido bajo tierra por generaciones. Algunas de estas marcas se parecen a antiguas inscripciones hebreas, lo que sugiere que el pasaje puede datar de muchos siglos atrás. Las noticias del descubrimiento rápidamente atrajeron la atención de arqueólogos, historiadores y eruditos bíblicos que estudian la historia de Jerusalén. El Monte del Templo ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más estratificados históricamente de la Tierra, con miles de años de civilizaciones que dejaron rastros bajo su superficie. Algunos expertos creen que el túnel pudo haber servido como un pasaje oculto conectado con actividades en torno al templo antiguo, posiblemente utilizado por sacerdotes o trabajadores que se movían por el complejo. Otros sugieren que podría haber sido parte de una estructura defensiva o logística construida durante periodos de conflicto, cuando la ciudad necesitaba rutas ocultas bajo sus muros. Cualquiera que haya sido su propósito, el descubrimiento ha despertado una renovada curiosidad sobre lo que aún podría estar oculto bajo el antiguo suelo de Jerusalén. A lo largo de los siglos, innumerables estructuras han sido construidas, destruidas y enterradas bajo los cimientos de piedra de la ciudad. Para muchos creyentes, descubrimientos como estos tienen un sentido de significado más profundo.
El monte del templo siempre ha estado en el centro de la historia bíblica, conectado con las historias del templo de Salomón, el segundo templo y muchos eventos registrados en las escrituras. Sin embargo, incluso los arqueólogos admiten que gran parte de lo que yace debajo de Jerusalén permanece sin explorar. Así que la pregunta persiste: ¿son estos túneles subterráneos simplemente otra estructura olvidada de la larga historia de Jerusalén? ¿O podrían ser un recordatorio de que los cimientos de esta antigua ciudad aún guardan muchos secretos que esperan ser revelados? A medida que los arqueólogos excavaban los antiguos túneles bajo el monte del templo, una nueva ola de tensiones se extendió por todo el Medio Oriente. Eventos aparentemente no relacionados se desplegaron casi simultáneamente, lo que plantea una pregunta que invita a la reflexión: ¿por qué estas extrañas señales celestiales y los antiguos descubrimientos subterráneos coincidieron con uno de los periodos más inestables y peligrosos que la región había experimentado en años? En los últimos meses, la atención global se ha centrado una vez más en Israel y la ciudad de Jerusalén. La confrontación entre Israel e Irán ha empujado a la región hacia un nivel de inestabilidad que muchos expertos temen podría encender un conflicto mucho más amplio. Las alertas de misiles, las advertencias militares y las amenazas en escalada han colocado a todo el Medio Oriente bajo un intenso escrutinio internacional. Irán, conocido históricamente en los textos antiguos como Persia, continúa fortaleciendo alianzas en toda la región, mientras Israel ha aumentado su preparación defensiva y monitorea de cerca los desarrollos en sus fronteras. Varias naciones árabes permanecen profundamente involucradas en el panorama geopolítico que se despliega. Algunos estudiantes de la profecía bíblica señalan pasajes como Ezequiel 38, que describe fuerzas que vienen del norte y de Persia. Otro texto en Zacarías 12 advierte que Jerusalén se convertirá un día en una piedra pesada para todas las naciones, un lugar que atrae la atención de todo el mundo hacia ella. El libro del Apocalipsis también habla de un tiempo en que los poderes globales convergen durante los capítulos finales de la historia. Dado el peso de estos escritos, algunos observadores comienzan a preguntarse si las crecientes tensiones que rodean a Israel podrían parecerse a los patrones descritos hace miles de años. Una ciudad vinculada desde hace mucho tiempo a la profecía se encuentra nuevamente en el centro del conflicto global. Así que la pregunta se vuelve imposible de ignorar: ¿por qué los descubrimientos antiguos, las extrañas señales en el cielo y las crecientes tensiones internacionales están apareciendo al mismo tiempo alrededor de Jerusalén? ¿Es simplemente coincidencia? ¿O podrían estos eventos ser las primeras señales de algo mucho más grande que se aproxima? En segundos, la ilusión de estabilidad se derrumbó. Una ciudad descrita durante mucho tiempo como eterna e inamovible tembló físicamente. Cuando el desastre cae sobre una ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? Amós 3:6. El epicentro no fue aleatorio, se encontraba debajo del monte del templo, uno de los lugares con mayor carga espiritual de la tierra. Desde allí la fuerza viajó hacia afuera, acercándose al Monte de los Olivos, un camino que de inmediato generó alarma entre quienes conocen tanto la geología como la profecía. No era un terremoto distante sentido débilmente desde lejos, era un golpe directo al corazón de Jerusalén. Las antiguas piedras se desplazaron, los paseos se abrieron, los muros de contención se inclinaron de manera antinatural. Los caminos transitados por peregrinos durante generaciones se fracturaron como si la tierra misma finalmente hubiera exhalado después de siglos de presión. Los testigos oculares describieron la sensación no como un estremecimiento, sino como algo más profundo, como si el suelo gimiera. La tierra tembló y se sacudió, los cimientos de los montes temblaron. Salmo 18:7. Algunos dijeron que se sintió direccional, guiado, intencional. Al principio los funcionarios intentaron minimizar la gravedad. Las clasificaciones iniciales lo calificaron como un evento menor, un temblor manejable. Pero en cuestión de minutos, la realidad contradijo los informes. Fotos y videos salieron a la luz mostrando daños visibles. El desplazamiento estructural no podía ocultarse. La narrativa comenzó a cambiar y con ella la atmósfera pasó de una evaluación tranquila a un silencio inquieto. Jerusalén ha soportado guerras, asedios y destrucción. Sin embargo, este momento se sintió diferente. No era un ataque lanzado por manos humanas, no había enemigo visible, no había sirenas advirtiendo sobre misiles. La amenaza venía de abajo, silenciosa, repentina e imparable. Y esa distinción importó, porque cuando el peligro llega sin un rostro, el miedo se propaga más rápido. Lo que distinguió este momento no fue la violencia del movimiento, sino su precisión. La hora era las 4:14 am, un punto fijo, bloqueado en los registros de emergencia y los primeros informes. Jerusalén estaba en silencio, sin multitudes, sin conflicto en las calles, sin desencadenante externo. Lo que ocurrió sucedió bajo una ciudad dormida, intacta por la actividad humana o la distracción. Casi de inmediato la hora misma se convirtió en parte de la discusión.
En diferentes regiones y comunidades, la misma referencia surgió de manera independiente. Zacarías 14:4. No un versículo simbólico, no un lenguaje poético. Un pasaje que nombra un lugar real y describe una respuesta física de la tierra. Su enfoque es singular, el Monte de los Olivos. Esta ubicación no es intercambiable. El Monte de los Olivos siempre ha funcionado como un umbral en la historia bíblica. Es donde se pronunciaron las últimas advertencias, donde se expresó el dolor por el futuro de Jerusalén, donde partió uno con una promesa de regreso. Las Escrituras lo colocan en el centro de la expectativa, no metafóricamente, sino geográficamente. Por eso el lugar importó tanto como la hora. El movimiento asociado con este evento no se dispersó al azar. Siguió una dirección hacia ese mismo monte, silenciosamente, sutilmente, sin espectáculo, no lo suficiente como para provocar titulares, pero sí lo suficiente como para perturbar a quienes reconocen la alineación. Mientras el cielo atraía la atención con granizo y luces inexplicables, el suelo de Jerusalén comenzó a responder de una manera diferente. No a través del colapso repentino o la catástrofe, sino a través de la revelación. Sitios que habían estado enterrados, restringidos o pasados por alto, han comenzado a revelar descubrimientos que se alinean de manera inquietante con lugares asociados con el juicio, la redención y la presencia divina en las Escrituras. En el valle de Hinnom, los arqueólogos descubrieron antiguas tumbas y áreas de sacrificio incrustadas en el paisaje. Este valle no es una zona arqueológica ordinaria. En la historia bíblica, Hinnom está vinculado a Gehenna, un símbolo de juicio y rendición de cuentas. Era un lugar donde el fuego, el sacrificio y la advertencia convergían. El resurgimiento de cámaras funerarias aquí obliga a una reflexión incómoda. ¿Por qué los sitios asociados con el juicio son los que emergen ahora? Cerca, el monte del templo, quizás el suelo más sensible de la tierra, permanece en gran medida sin tocar por la excavación física. Sin embargo, la tecnología ha encontrado la manera de acceder. Usando radar de penetración de suelo e imágenes asistidas por inteligencia artificial, los investigadores han identificado corredores sellados, paredes simétricas y cámaras circulares enterradas profundamente en la roca madre. Estas no son fracturas aleatorias ni vacíos naturales. Su geometría sugiere diseño intencional, propósito, preservación. Lo que sea que yace debajo ha sido sellado deliberadamente, esperando en lugar de decayendo. Luego está el Santo Sepulcro. Durante trabajos de restauración destinados simplemente a estabilizar la estructura, las capas bajo la superficie revelaron características arquitectónicas que coinciden estrechamente con las descripciones bíblicas de las prácticas funerarias de la época de Cristo. Lo que se esperaba que fuera una conservación rutinaria se convirtió en confirmación. Cuanto más profundo iban los restauradores, más la historia se alineaba con las Escrituras, no simbólicamente, sino estructuralmente. Lo que conecta estos lugares no es la coincidencia, sino el significado. El valle de Hinnom habla de juicio. El monte del templo habla de la morada divina. El Santo Sepulcro habla de la muerte superada. Y ahora los tres están hablando de nuevo, a través de la piedra, a través del suelo, a través de estructuras que han esperado siglos para ser vistas. Las Escrituras anticiparon tal momento. El propio Jesús declaró en Lucas 19:40: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». El silencio hoy no solo significa la ausencia de sonido, significa indiferencia, distracción, un mundo demasiado ocupado para escuchar. Cuando las voces callan, la tierra se convierte en el testigo. La arqueología no predica, no advierte, simplemente revela lo que ya estaba allí. Y sin embargo, a medida que estos sitios antiguos despiertan simultáneamente en un momento marcado por la perturbación arriba y la inquietud abajo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué ahora? Si las personas ya no están prestando atención, quizás la tierra misma ha sido designada para hablar. Entre todas las señales asociadas con Jerusalén, pocas tienen el peso y la continuidad de lo que ocurre dentro del Santo Sepulcro. No es un evento aislado, ni una afirmación reciente alimentada por la especulación moderna. Durante siglos, testigos de diferentes naciones, idiomas y épocas han descrito el mismo fenómeno: el fuego sagrado. Aparece en un momento preciso en un lugar preciso, repitiéndose con una consistencia que resiste la fácil dismisión. Cada año el fuego emerge del área de la tumba, que se cree tradicionalmente que es el lugar donde fue depositado Jesús. Lo que hace extraordinario a este fenómeno no es simplemente la aparición de la llama, sino su comportamiento. El fuego se extiende de vela en vela, iluminando la cámara. Sin embargo, por un breve periodo, no se comporta como el fuego ordinario. Los testigos han afirmado repetidamente que no quema la piel de inmediato, ni chamusca materiales. Solo después de que pasa el tiempo comienza a actuar como una llama normal. Este inusual retraso ha sido documentado a lo largo de generaciones, creando un patrón que desafía las explicaciones convencionales. Se añaden a este misterio los reportes de una luz azul que precede o acompaña al fuego.
Esta luz ha sido descrita como una neblina luminosa, un suave resplandor azul o un rayo enfocado que emana desde el interior de la tumba misma. No parpadea como la luz artificial ni se dispersa como el reflejo. En cambio, parece contenida, deliberada y momentánea, como si señalara en lugar de iluminar. Para quienes están presentes, la luz a menudo se describe no como aterradora, sino abrumadora en su quietud. Los trabajos de restauración modernos dentro del Santo Sepulcro han introducido instrumentos científicos en un espacio antes reservado solo para la oración. Durante estos periodos, los investigadores notaron algo inesperado: interferencia electromagnética. Los equipos de medición colocados cerca de la superficie de la tumba supuestamente perdieron señal o funcionaron mal sin una causa mecánica clara. Si bien tales perturbaciones no prueban un origen sobrenatural, añaden otra capa a un fenómeno que ya es difícil de categorizar. Un lugar asociado con la resurrección parece resistir incluso hoy la medición completa. Lo que permanece innegable es que el fenómeno ha perdurado. Imperios han surgido y caído. El control de la Iglesia ha pasado entre denominaciones. La tecnología ha avanzado más allá de lo que las generaciones anteriores podían imaginar. Sin embargo, los reportes siguen siendo sorprendentemente similares. Fuego que no se comporta como se espera. Luz que aparece sin explicación. Instrumentos que fallan donde no deberían. Las Escrituras ofrecen un prisma a través del cual muchos interpretan estos eventos. En Mateo 28, 2, 3, la resurrección está marcada no por la oscuridad, sino por el brillo. Un ángel del Señor descendió del cielo, y llegándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. El relámpago no entretiene, anuncia, interrumpe, señala. No mucho tiempo después de que las aguas de inundación comenzaran a retroceder, otro descubrimiento captó silenciosamente la atención cerca de Jerusalén. Esta vez el evento no se desarrolló en el cielo ni en las calles de la ciudad. Sucedió bajo el suelo, donde los arqueólogos habían estado excavando cuidadosamente un área no lejos de las antiguas colinas que rodean Jerusalén. Durante la excavación, un equipo de investigadores descubrió algo inesperado. Oculto dentro de una pequeña cavidad tallada en la roca, descubrieron un antiguo pergamino. El pergamino había estado sellado dentro del espacio estrecho durante lo que parecía ser siglos. A pesar del largo paso del tiempo bajo tierra, el pergamino permaneció notablemente bien conservado. Cuidadosamente, los arqueólogos retiraron el pergamino y comenzaron a examinar su frágil superficie. Cuando desenrollaron lentamente el pergamino, líneas de escritura hebrea antigua se hicieron visibles en el material envejecido. Lo que leyeron los investigadores captó de inmediato su atención. El texto parecía describir lo que llamaba el Día del Señor. Según las inscripciones, el pasaje hablaba de un tiempo en que eventos inusuales aparecerían por todo el mundo, señales en los cielos y perturbaciones sobre la tierra. Las palabras describían momentos en que el cielo y la tierra revelarían señales inesperadas. Las noticias del descubrimiento se extendieron rápidamente entre los equipos arqueológicos y los estudiosos bíblicos que estudian la región. Algunos investigadores sugirieron que el pergamino podría ser simplemente otra copia conservada de escritos religiosos que circularon por todo el mundo antiguo. Jerusalén y las áreas circundantes han sido conocidas durante mucho tiempo por contener innumerables fragmentos de manuscritos históricos. Sin embargo, para otros que estudiaban el texto, la redacción sonaba familiar. Varios eruditos notaron que la descripción se parecía mucho a un pasaje del libro de Joel en la Biblia. Joel 2:30 dice: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra». Ese versículo ha sido interpretado por muchos como una descripción de señales extraordinarias que aparecen tanto en el cielo como en el mundo de abajo. Por supuesto, encontrar un pergamino que mencione tales palabras no prueba automáticamente nada más allá de la historia misma. Los textos antiguos a menudo reflejan las creencias y expectativas del tiempo en que fueron escritos. Sin embargo, el momento del descubrimiento hizo que muchas personas se detuvieran a pensar: ¿era el pergamino simplemente otro artefacto histórico conservado bajo las piedras de Jerusalén? ¿O era un recordatorio de palabras escritas hace mucho tiempo, palabras que algunos ahora se preguntan si todavía se hacen eco a través de la historia? En lo que comenzó como una tarde ordinaria en Jerusalén, algo inusual se desplegó lentamente en el cielo sobre la ciudad. El día había sido tranquilo. La luz del sol caía sobre las calles de piedra y la gente se movía por los mercados y los angostos pasajes del casco antiguo como normalmente lo haría. Luego aparecieron algunos pájaros por encima. Al principio nadie prestó mucha atención. Los pequeños grupos de pájaros son comunes en los cielos sobre Jerusalén. Pero en cuestión de minutos, el número comenzó a crecer. Lo que comenzó como una pequeña bandada se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. Docenas de pájaros se convirtieron en cientos, llenando el cielo con un movimiento constante. Comenzaron a volar en amplios círculos sobre el casco antiguo. Desde el suelo la vista era difícil de ignorar.
los pájaros se movían juntos como si fueran guiados por el mismo patrón invisible, circulando una y otra vez sobre la antigua ciudad. Sus alas destellaban al sol mientras la bandada se expandía, formando formas cambiantes que se desplazaban por el cielo. La gente comenzó a detenerse en las calles. Algunos residentes señalaban hacia arriba mientras otros sacaban sus teléfonos. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a aparecer en línea mostrando la gran bandada moviéndose en lentos círculos sobre Jerusalén. Desde ciertos ángulos, los pájaros formaban patrones oscuros y arremolinados contra el cielo brillante. Varios testigos dijeron más tarde que la bandada permaneció sobre la ciudad por un tiempo sorprendentemente largo. En lugar de volar rápidamente, los pájaros continuaron circulando por el área antes de dispersarse y desaparecer más allá del horizonte. Los científicos dicen que hay explicaciones naturales para eventos como este. Los grandes grupos de pájaros a veces pueden reunirse cuando las corrientes de viento cambiantes alteran sus rutas de vuelo. Los fuertes vientos que se mueven a través de las colinas que rodean Jerusalén pueden haber desviado múltiples bandadas hacia el mismo espacio aéreo, creando la apariencia de un grupo masivo arremolinado. Pero para muchas personas que miraban el cielo ese día, el momento cargaba una sensación diferente. ¿Era esta simplemente una reunión natural de pájaros atrapados en vientos cambiantes? ¿O fue uno de esos raros momentos que hace que las personas miren hacia el cielo y se hagan preguntas más profundas sobre lo que están viendo? Una tarde en Jerusalén, mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas que rodean la antigua ciudad, varias personas notaron algo inusual formándose sobre uno de sus monumentos más reconocibles. La cúpula de la roca, con su superficie dorada reflejando la luz diurna que se desvanecía, ha permanecido durante siglos en el centro de la historia, la fe y la atención. Pero esa tarde, el cielo sobre ella parecía diferente. Los testigos comenzaron a señalar hacia la cúpula después de notar un extraño resplandor que se formaba en el aire sobre la estructura. En momentos, la luz se volvió más clara. Un anillo circular de brillo apareció alrededor de la cúpula dorada, creando lo que muchos describieron como un halo suspendido en el cielo. La forma era difícil de ignorar. Desde ciertos ángulos, la luz formaba un círculo casi perfecto alrededor del sitio sagrado. El anillo brillante parecía flotar suavemente alrededor de la cúpula, brillando contra el cielo que oscurecía a medida que las sombras de la tarde se extendían por Jerusalén. El fenómeno no duró mucho. Según varios testigos, el halo permaneció visible por solo unos minutos antes de desvanecerse lentamente. Sin embargo, ese breve momento fue suficiente para que muchas personas cercanas registraran la escena. En pocas horas, los videos comenzaron a extenderse por las redes sociales, mostrando el anillo de luz que rodeaba uno de los lugares más sagrados del mundo. Los científicos y expertos atmosféricos dicen que tales fenómenos a veces pueden ocurrir cuando la luz interactúa con la humedad o las nubes delgadas en el aire. Los cristales de hielo o el vapor de agua en la atmósfera pueden doblar y reflejar la luz, creando halos circulares alrededor de objetos brillantes o fuentes de iluminación. Para muchas personas que veían los videos, la imagen de un halo brillante formándose sobre la cúpula de la roca les recordó inmediatamente un conocido pasaje del libro de Isaías. Isaías 60:1 dice: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». ¿Era simplemente un raro juego de luz en el cielo vespertino creado por las nubes y la humedad en el aire? ¿O fue un momento que hizo que muchos se detuvieran, miraran hacia arriba y se preguntaran si el cielo sobre Jerusalén todavía guarda misterios esperando ser comprendidos? No mucho después de que las inusuales luces y los eventos meteorológicos alrededor de Jerusalén captaran la atención, otro extraño espectáculo comenzó a circular en línea. Esta vez, el foco no era el cielo en sí mismo, sino la lluvia que caía de él. Durante una repentina lluvia sobre partes de la ciudad, varios residentes notaron algo inusual en el agua que tocaba el suelo. Al principio, la lluvia parecía completamente normal. Las nubes oscuras se reunieron, cayeron ligeras gotas y la gente continuó moviéndose por las calles como normalmente lo haría durante una breve tormenta. Pero pronto, algunos observadores notaron algo extraño. Cuando el agua de lluvia comenzó a acumularse en los caminos, los techos y las aceras, muchos de los charcos parecían tener un pálido color rojo. En lugar del tono claro o grisáceo habitual, el agua llevaba un tinte rojizo tenue. En ciertas áreas, el color se volvió aún más notable a medida que el agua se acumulaba. La gente comenzó a sacar fotos. Los científicos dicen que esta explicación es probable. En regiones cercanas a los desiertos, los fuertes vientos pueden elevar arena y polvo fino en la atmósfera. Cuando este polvo contiene minerales ricos en hierro, puede darle al agua de lluvia un tinte rojo o anaranjado, mientras se mezcla con las nubes y cae al suelo. Según muchas interpretaciones de la profecía bíblica, la aparición del anticristo no sería el fin de la historia. Al contrario, marcaría el comienzo de un período frecuentemente descrito en las Escrituras como la tribulación.
La Biblia habla de un tiempo de dificultad sin precedentes que afectará a todo el mundo. El propio Jesús se refirió a este período en Mateo 24:21, diciendo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Debido a esta descripción, muchos eruditos llaman a este tiempo la gran tribulación. A lo largo de la Biblia se han levantado voces proféticas que advierten sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Pero también se han levantado voces de esperanza, mensajeros que en medio de la oscuridad más profunda señalaron hacia la luz que ningún poder terreno podía apagar. Muchas interpretaciones de la profecía bíblica también hablan de un personaje que llega durante un período de tensión global y que, con palabras de paz y apariencia de sabiduría, engaña a naciones enteras. Este no llegará anunciando su verdadero carácter desde el primer momento. Según los textos, se presentará como alguien capaz de resolver los conflictos que han atormentado a las naciones durante generaciones. Algunos intérpretes sugieren que esta figura podría incluso establecer un acuerdo de paz importante que involucre a Israel, calmando temporalmente las tensiones que rodean la región. Por un tiempo el acuerdo puede parecer llevar estabilidad al Medio Oriente, un lugar donde la paz ha parecido durante mucho tiempo difícil de alcanzar. Pero la Biblia advierte que esta paz puede ser solo temporal. Muchos eruditos proféticos señalan pasajes en el libro de Daniel que describen a un gobernante que confirma un acuerdo pero luego lo rompe. Un texto en Daniel 9:27 habla de un pacto establecido por un período limitado antes de que sea finalmente violado. En muchas interpretaciones de estas profecías, la reconstrucción del templo en Jerusalén desempeña un papel central. El templo ha estado ausente del monte del templo durante casi 2000 años. Sin embargo, sigue siendo uno de los temas más discutidos en las conversaciones religiosas y políticas que rodean a Jerusalén. El momento más dramático descrito en las Escrituras ocurre después de eso. Según 2 Tesalonicenses 2:4, una figura finalmente entrará en el templo y se exaltará a sí misma por encima de todo lo que se llama Dios, incluso proclamándose divina. Para muchos estudiantes de la profecía, este momento representa uno de los puntos de inflexión más impactantes descritos en la Biblia. Las interpretaciones de estos pasajes varían ampliamente. Algunos los ven como descripciones simbólicas del engaño espiritual. Otros creen que señalan a un líder literal futuro cuyas acciones se desenvolverán en el escenario mundial. De cualquier manera, los escritos antiguos pintan un cuadro de un tiempo en que la fe, el poder y el conflicto global se intersectan alrededor de Jerusalén. El mensaje que emerge de todo esto no es el miedo, nunca lo ha sido. El miedo paraliza, la fe avanza. El miedo mira las circunstancias y concluye que no hay salida. La fe mira las circunstancias y concluye que el que prometió es fiel. Hebreos 10:23 dice: «Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». Esa fidelidad no es abstracta. Se ha demostrado en la historia, en las vidas transformadas, en las comunidades restauradas, en los corazones que encontraron paz en medio de la tormenta. Así que el llamado final no es a la especulación, sino a la acción. No a acumular conocimiento profético, sino a vivir de acuerdo con lo que ya se sabe. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Amar al prójimo como a uno mismo. Hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente. Estas no son instrucciones para tiempos de calma solamente, son instrucciones para tiempos exactamente como este, tiempos en que el suelo tiembla, el cielo da señales y las naciones se agitan. Tiempos en que la única ancla segura es Cristo mismo, el mismo ayer, hoy y para siempre. Reflexiones adicionales. Las lecciones que las señales nos enseñan. Existe una tentación comprensible al ver acumularse estas señales de transformarlas en un argumento, de llevarlas como evidencia a quienes dudan, de usarlas como palanca en conversaciones sobre el fin de los tiempos, de construir con ellas una postura intelectual que demuestre algo. Esta tentación debe resistirse. Las señales no son argumentos, son llamados. Y la diferencia entre un argumento y un llamado es que el argumento busca ganar, mientras que el llamado busca transformar. Lo que la Escritura nos muestra a través de la historia de los profetas, de los apóstoles y del propio Jesús es que cada señal que Dios permite tiene un destinatario principal, el corazón. No la mente que analiza datos, el corazón que elige de qué lado estar, el corazón que decide si la sacudida del suelo es solo geología o también una invitación a examinar sobre qué está construyendo su vida. El corazón que decide si la luna roja es solo astronomía o también un momento de pausa ante la grandeza de lo que la Escritura ha prometido. En ese sentido, las señales funcionan como espejos. No nos dicen cuándo, nos dicen dónde estamos. Si miramos una señal y la primera respuesta es el miedo,
El espejo nos muestra que nuestra fe todavía está anclada principalmente en la seguridad de las circunstancias. Si la primera respuesta es la curiosidad especulativa, el espejo nos muestra que todavía estamos más interesados en saber que en obedecer. Si la primera respuesta es la paz, la gratitud y el renovado deseo de amar a los demás, el espejo nos muestra que algo genuino está creciendo en el interior. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es la ausencia de señales perturbadoras. Es una paz que coexiste con ellas, que no se disuelve cuando el suelo tiembla, que no se evaporó cuando Jerusalén fue rodeada por ejércitos en el siglo I, y que no se agotará cuando los últimos capítulos de la historia se desarrollen. Es una paz que viene de saber que quien prometió es fiel, que el final ya fue escrito, y que ese final es la victoria de Cristo. Pensemos en los discípulos en la noche en que Jesús fue arrestado. En pocas horas, todo lo que habían confiado parecía derrumbarse. El maestro había sido entregado, los soldados habían llegado, uno había negado, otro había traicionado, los demás habían huido. Desde una perspectiva puramente humana, la historia había terminado de la peor manera posible. Pero 3 días después, el sepulcro estaba vacío. Lo que parecía la derrota definitiva era en realidad el cumplimiento del plan más profundo de Dios. La lección no es que las cosas siempre salgan bien según los términos humanos. La lección es que Dios tiene la capacidad de tomar lo que parece la más oscura de las noches y convertirlo en el amanecer más brillante de la historia. Esta verdad no es abstracta para quienes viven hoy en regiones donde los terremotos, los incendios y las tensiones geopolíticas son más que titulares. Son la textura cotidiana de la existencia. Para ellos, la pregunta no es teórica, es urgente. ¿Cómo se vive con esperanza cuando el suelo literalmente se mueve? ¿Cómo se mantiene la fe cuando los incendios consumen lo que años de trabajo construyeron? ¿Cómo se conserva la paz cuando las noticias de conflicto en la región llegan sin pausa? La Escritura responde a estas preguntas no con filosofía, sino con historia, con personas reales que atravesaron crisis reales y encontraron que la promesa de Dios sostuvo cuando todo lo demás cedió. El rey David escribió el Salmo 23 no desde un palacio en calma, sino en medio de persecuciones que lo llevaron a vivir como fugitivo en cuevas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esas no son palabras de alguien que nunca conoció el peligro. Son palabras de alguien que conoció el peligro de cerca y descubrió que la promesa de Dios era más real que la amenaza. El apóstol Pablo escribió desde la prisión: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». No dijo que la situación de la prisión era buena. Dijo que había aprendido a contentarse en ella. El contentamiento no es resignación. Es la decisión activa de no dejar que las circunstancias determinen el estado interior. Es el descubrimiento de que cuando el mundo exterior se estrecha, el mundo interior puede expandirse, que cuando los recursos materiales se reducen, los recursos espirituales pueden multiplicarse. El libro de Apocalipsis, que tantos leen como un catálogo de horrores, termina con una imagen que no es de destrucción, sino de renovación. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, el cielo nuevo y la tierra nueva, la ciudad santa, la morada de Dios con los hombres, el fin del llanto, del dolor, de la muerte. No es el fin de la historia, es la consumación de la historia. Es el momento en que todo lo que fue prometido queda finalmente cumplido, cuando la fe se convierte en vista y la esperanza en realidad habitada. Eso es lo que da sentido a cada señal que hemos examinado. No son señales de que el mundo se acaba, son señales de que está llegando algo. Y ese algo no es la oscuridad definitiva, sino la luz definitiva. No el triunfo del caos, sino el triunfo del Señor de los ejércitos. Cada grieta en el Monte de los Olivos, cada luna de sangre, cada descubrimiento arqueológico que confirma la exactitud de la Escritura, cada tormenta inusual sobre la ciudad más vigilada de la historia, todo apunta en la misma dirección: el regreso del que prometió volver. Por eso el llamado no es a la desesperación, sino a la preparación. No a la parálisis, sino a la obediencia activa. No al aislamiento asustado, sino al servicio generoso. Porque el mundo que nos rodea, precisamente porque es frágil, precisamente porque está siendo sacudido, necesita personas que no sean sacudidas. Necesita comunidades de fe que sean islas de calma en el océano de la ansiedad. Necesita voces que no amplifiquen el pánico, sino que transmitan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, al final, es lo que el creyente está llamado a ser en este tiempo. Una señal, no de destrucción, sino de esperanza. No de que el mundo termina, sino de que hay algo que permanece cuando todo lo demás pasa. Una señal de que en medio de los terremotos, los incendios, las inundaciones y las tensiones, existe un reino que no puede ser sacudido, una roca que no puede ser movida, un amor que no puede ser separado.
La ciudad de Jerusalén lleva siglos siendo el espejo en el que la humanidad se mira y ve reflejada su propia condición, gloriosa y frágil, sagrada y disputada, cargada de historia y señalando hacia el futuro. Cuando el suelo de Jerusalén tiembla, la humanidad entera siente el eco. Cuando el Monte de los Olivos muestra grietas en la dirección que el profeta describió, el eco se vuelve más profundo. Cuando el cielo sobre la cúpula de la roca se ilumina con un halo inexplicable, cuando los arqueólogos encuentran debajo de los muros de la prisión el testimonio más antiguo de la adoración cristiana, cuando un pergamino preservado por siglos describe con palabras bíblicas lo que la generación presente está observando, el eco se convierte en voz. Y esa voz dice una sola cosa, con la paciencia infinita de quien tiene toda la eternidad para repetirla: vuelve, vuelve antes de que sea demasiado tarde, vuelve mientras hay tiempo. Vuelve con el corazón abierto, con la humildad de quien sabe que no puede sostenerse solo, con la honestidad de quien reconoce que ha construido sobre arenas que se mueven y que necesita una roca que no cede. El mensaje de Jerusalén, de sus temblores y sus luces, de sus descubrimientos y sus tensiones, es el mismo mensaje que ha resonado desde que el primer profeta abrió la boca y habló en nombre de Dios. No hay nada que temer si estás donde debes estar. Y hay todo que temer si sigues aplazando el momento de estar donde debes estar. Segunda expansión, el corazón de la profecía. Para comprender verdaderamente el peso de lo que está ocurriendo en torno a Jerusalén, es necesario rastrear el hilo profético desde sus raíces más antiguas hasta el momento presente. No se trata de un argumento elaborado sobre un rincón oscuro de la teología, se trata del centro mismo de la narrativa bíblica. La historia de cómo Dios se relaciona con la humanidad a través del tiempo, y cómo ese tiempo está llegando, según todos los indicadores disponibles, a un punto de inflexión que las generaciones anteriores solo pudieron contemplar desde la distancia. El Antiguo Testamento está tejido de promesas sobre el futuro de Jerusalén. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Joel, entre otros, describieron con una precisión asombrosa eventos que, en sus propias vidas, estaban a siglos o milenios de distancia. Isaías describió al siervo sufriente con tal detalle que cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén 500 años después, sus contemporáneos podían comparar cada detalle de su vida con el texto del profeta. Ezequiel describió la restauración de Israel como nación, un evento que muchos consideraron imposible hasta 1948, cuando el Estado de Israel fue formalmente establecido después de casi 2 milenios de dispersión. Daniel describió imperios y potencias con una precisión que los historiadores modernos reconocen como extraordinariamente exacta. Esta exactitud histórica tiene una implicación inevitable. Si los profetas acertaron en todo lo que ya se cumplió, hay razones serias para tomar en cuenta lo que aún no se ha cumplido. Y lo que queda pendiente, según la profecía bíblica, involucra precisamente a Jerusalén como escenario central. No metafóricamente, no simbólicamente en términos de el pueblo de Dios en sentido abstracto. Literalmente Jerusalén, literalmente el monte del templo, literalmente el monte de los olivos, literalmente las naciones convergiendo sobre esa ciudad. Zacarías 12:3 dice: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se congregarán contra ella». Esta imagen de Jerusalén como una piedra demasiado pesada que todas las naciones intentan levantar sin éxito es, para cualquier observador honesto de la política mundial actual, una descripción que podría haberse escrito esta semana. No hay otra ciudad en la historia humana que haya generado la concentración de atención diplomática, militar, religiosa y mediática que genera Jerusalén hoy. Su superficie mide apenas 8 kilómetros cuadrados. Su población es una fracción de la de las grandes metrópolis mundiales. No tiene petróleo, no tiene acceso al mar, no tiene un poder económico que justifique, desde una perspectiva puramente materialista, el peso político que carga. Y sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedica más sesiones a Jerusalén que a cualquier otro asunto en el planeta. Las grandes potencias la citan en sus discursos de política exterior. Las guerras se desencadenan por su control. Los tratados de paz fracasan por las cláusulas que la mencionan. ¿Cómo explicar eso sin recurrir al texto de Zacarías? El profeta no estaba describiendo una capital económicamente estratégica. Estaba describiendo una ciudad cuyo significado trasciende cualquier categoría mundana, porque fue elegida por Dios mismo como el escenario de su intervención final en la historia. Y esa elección, que los creyentes llaman providencia y los escépticos llaman casualidad, tiene consecuencias que se pueden medir con estadísticas periodísticas, registros diplomáticos y análisis geopolíticos. El libro de Daniel añade otra dimensión a este cuadro.
En el capítulo 9, Daniel describe una visión que abarca 70 semanas de años, un periodo profético que muchos intérpretes han relacionado con el flujo de la historia desde la restauración de Jerusalén hasta la venida del Mesías y más allá. La última de estas semanas proféticas, según muchos estudiantes de la profecía, corresponde a un periodo futuro de 7 años durante el cual los eventos más dramáticos de la historia humana tendrán lugar. En medio de ese periodo, según Daniel 9:27, habrá una violación de un pacto, el cese de los sacrificios y la instauración de una abominación en el lugar donde no debería estar. Esta descripción, que Jesús mismo citó en Mateo 24:15, señala hacia el monte del templo como el lugar donde los últimos actos del drama cósmico se desarrollarán. Lo que hace que esto sea especialmente relevante hoy es que el monte del templo, el lugar exacto al que apuntan estas profecías, está siendo excavado tecnológicamente con una precisión sin precedentes. Los radares de penetración de suelo, los sistemas de imagen asistidos por inteligencia artificial y los análisis arqueológicos están revelando debajo de esa superficie aparentemente inerte una estructura de complejidad e intencionalidad que los investigadores describen como extraordinaria. Cámaras selladas, corredores simétricos, estructuras circulares, todo preservado bajo capas de tierra y tiempo, como si estuviera esperando un momento específico para ser revelado. Y simultáneamente, mientras los arqueólogos trabajan debajo del suelo, las tensiones geopolíticas trabajan sobre él. Israel e Irán se encuentran en una confrontación que ha superado en escala e intensidad cualquier otra fase de su historia de conflicto. Hezbolá opera en las fronteras norte de Israel con una capacidad militar que los analistas comparan con la de estados medianos. Las naciones árabes atraviesan un proceso de redefinición de alianzas que, según los observadores más atentos, está generando configuraciones de poder que no tienen precedente en la historia moderna del Medio Oriente. Y las grandes potencias mundiales, los Estados Unidos, Rusia, China y las potencias europeas, están todas involucradas directa o indirectamente en las dinámicas que rodean a Israel. Si alguien leyera el libro de Ezequiel 38 y 39, donde se describe una gran coalición de naciones que vendrán contra Israel en los últimos días, y luego mirara un mapa de las alianzas actuales en el Medio Oriente, la correspondencia sería, cuando menos, desconcertante. El texto menciona a Persia, Irán, a naciones del norte, que muchos identifican con actores que operan desde el norte de Israel, y a otras potencias que convergen sobre la tierra de Israel. La pregunta no es si esto es el cumplimiento exacto de Ezequiel 38. La pregunta es si el patrón que estamos observando en tiempo real podría ser el preludio de lo que el profeta describió. La honestidad intelectual requiere no saltar a conclusiones. La historia ha visto muchas crisis que parecieron el fin y resultaron ser simplemente crisis. La generación que vivió la Primera Guerra Mundial pensó que era el fin. La que vivió la Segunda Guerra Mundial, con mayor razón. La que vio la Guerra de los 6 días en 1967, con Jerusalén nuevamente en el centro, sintió el peso de la profecía de una manera especialmente aguda. El tiempo demostró que ninguno de esos momentos fue el cumplimiento final. Esto no significa que el cumplimiento final no llegará. Solo significa que la cautela hermenéutica es tan importante como la vigilancia espiritual. Lo que sí está claro es que la densidad de señales que convergen sobre Jerusalén en este momento no tiene paralelo en la historia reciente. No es un evento aislado, no es 2 o 3 coincidencias. Es una acumulación de señales geológicas, meteorológicas, arqueológicas, geopolíticas y astronómicas que se concentran sobre la misma ciudad en el mismo periodo de tiempo. Y esa ciudad es precisamente la ciudad que la Biblia designó como el escenario del desenlace final. Para el creyente, esto no genera pánico, genera atención, genera el tipo de seriedad que lleva a vivir con más intencionalidad, a orar con más profundidad, a servir con más generosidad, a amar con más genuinidad. Porque si el tiempo se está acortando, lo que importa no es acumular conocimiento profético, sino vivir de acuerdo con el Evangelio que ya se conoce. Y para el que no cree, o para el que está en el umbral de la fe sin haberse decidido, estas señales ofrecen una invitación que no tiene precio. Considera. No aceptes ni rechaces por reflejo. Considera la posibilidad de que la Biblia, que predijo con exactitud inaudita eventos que ocurrieron siglos después, esté también en lo correcto sobre lo que aún está por venir. Considera la posibilidad de que Jerusalén no sea solo el centro de un conflicto territorial, sino el escenario elegido por Dios para su acto final en la historia humana. Considera la posibilidad de que cada señal que estás observando sea una invitación personal, dirigida a ti, a posicionarte del lado correcto antes de que los eventos que las señales anuncian se desarrollen completamente. Ezequiel 33:11 registra las palabras del Señor con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. No hay en esa declaración ningún sabor a amenaza.
Hay en ella la urgencia de quien genuinamente desea que nadie pierda lo que puede tenerse. El Dios que permite que el suelo de Jerusalén tiemble, que envía señales en el cielo y en la tierra, que revela lo que estaba oculto bajo siglos de escombros, no lo hace para atemorizar, lo hace para invitar. La invitación es simple, sencilla al punto de parecer insuficiente para la magnitud del momento. Pero la simplicidad no es debilidad, es precisamente la señal de que la invitación es genuina. No requiere títulos académicos ni experiencia religiosa previa. No requiere comprender todos los matices de la profecía bíblica ni haber asistido a seminarios sobre el fin de los tiempos. Requiere solo lo que Jesús describió como la condición del niño pequeño: apertura, humildad, disposición a recibir lo que no se puede ganar por esfuerzo propio. Ese es el corazón del Evangelio. Y ese es el corazón de lo que las señales sobre Jerusalén están anunciando: que el tiempo de la apertura, de la humildad y de la disposición a recibir sigue disponible, pero que ningún indicador sugiere que esa disponibilidad es infinita. Las señales no son mensajes de condenación, son mensajes de misericordia que tiene urgencia. Tercera expansión. La ciudad que no puede ser ignorada. Hay ciudades que construyen imperios, que acumulan poder económico, que proyectan cultura hacia el mundo. Roma en su momento dominó la mente occidental. Alejandría fue el faro del conocimiento antiguo. Bagdad fue el centro del saber islámico medieval. Londres, París, Nueva York han sido, en diferentes eras, los centros gravitacionales de la modernidad. Pero ninguna de estas ciudades, por grande y poderosa que haya sido, ha generado la centralidad persistente que Jerusalén ha mantenido a lo largo de 3 milenios de historia humana. Jerusalén no debe su importancia a su geografía estratégica. Está ubicada en las colinas de Judea, sin acceso directo al mar Mediterráneo, sin un río navegable que facilite el comercio, sin los recursos naturales que hicieron grandes a otras regiones. Su clima es árido, su suelo pedregoso, sus dimensiones modestas. Desde cualquier perspectiva de análisis geopolítico convencional, no hay razón para que esta ciudad haya sido el centro de más conflictos, más negociaciones, más oraciones y más esperanzas que ninguna otra ciudad en la historia humana. Y sin embargo, ahí está. Centro de 3 religiones monoteístas que juntas representan más de 4.000 millones de personas, más de la mitad de la humanidad, objeto de las más apasionadas disputas diplomáticas de los últimos 100 años, escenario de los eventos que los creyentes de múltiples tradiciones consideran los más importantes de la historia universal: la revelación de la Torá, la vida y muerte de Jesús, la ascensión que los musulmanes asocian con el profeta Mahoma. Una ciudad cuyo nombre ha sido pronunciado más veces en oraciones humanas que el nombre de cualquier otra ciudad sobre la tierra. ¿Cómo explicar esta centralidad? La única explicación que hace justicia a la totalidad de los datos históricos es la que proporciona la Escritura. Esta ciudad fue elegida. Elegida no por su mérito geográfico ni por su poder político, sino por la elección soberana del Dios que decidió que sería el escenario de su presencia, de su historia con la humanidad y de su desenlace final. El Salmo 132, 13, 14 lo expresa con una concisión que no deja dudas. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he querido. Esta elección no fue revocada cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 de Cristo. No fue revocada cuando los cruzados transformaron los lugares sagrados en fortalezas medievales. No fue revocada cuando el Imperio Otomano gobernó la ciudad durante 400 años. No fue revocada cuando Jerusalén quedó dividida entre 2 naciones después de 1948. Y no fue revocada cuando el mundo se dividió sobre el estatus de su capitalidad en los años recientes. La elección persiste porque la fidelidad del que eligió persiste. Eso es lo que da a los eventos recientes en Jerusalén su peso particular. No son eventos en una ciudad cualquiera. Son eventos en la ciudad elegida, en el escenario que Dios mismo designó para el acto final de la historia. Y cuando esa ciudad tiembla, cuando su suelo revela lo que estuvo oculto, cuando su cielo muestra fenómenos inusuales, cuando las naciones del mundo se congregan a su alrededor con una urgencia que no tiene explicación puramente política, el observador atento no puede limitarse a registrar los hechos. Debe hacer la pregunta que los hechos están planteando. Esa pregunta no tiene una respuesta simple que quepa en un titular, pero tiene una respuesta que cabe en el corazón de cualquier persona que esté dispuesta a recibirla. Esto importa. Esto importa más que la inflación, más que las elecciones, más que la próxima temporada deportiva o el próximo ciclo de noticias. Lo que está ocurriendo en torno a Jerusalén importa a nivel eterno, y lo que cada persona decide hacer con esa información tiene consecuencias que también son eternas. Filipenses 4:7 promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que se entiende primero y se experimenta después. Es una paz que se recibe antes de que se entienda todo.
Una paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, precisamente cuando el entendimiento está siendo desafiado por señales que no tienen una explicación cómoda. Esa paz es la que el mundo no puede dar y el mundo no puede quitar. Y esa paz es la que el observador de las señales sobre Jerusalén más necesita, no para ignorar los eventos, sino para navegarlos sin perderse a sí mismo en el proceso. La conclusión no es un argumento, sino una invitación. No es una afirmación de que todo está a punto de terminar según el calendario de nadie. Es la afirmación de que algo está en movimiento, que ese movimiento tiene dirección y que esa dirección fue descrita con exactitud asombrosa por los profetas hace siglos. Y que ante esa realidad, la postura más sabia no es la del espectador que analiza desde afuera, sino la del participante que decide conscientemente qué papel quiere jugar en la historia que se está desarrollando. Vigila, ora, sirve, ama, permanece, y cuando el suelo tiemble y el cielo dé señales, no te paralices. Levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Cuarta expansión, lo que los descubrimientos nos dicen. Cada vez que una pala de arqueólogo toca el suelo de Jerusalén y extrae algo que lleva milenios guardado, ocurre algo que va más allá de la academia. No es solo la ampliación del conocimiento histórico, es la confirmación de que el pasado que la Biblia describe con tanta precisión no fue inventado, fue vivido. Y si fue vivido en la forma en que los textos lo narran, entonces las promesas que esos mismos textos hacen sobre el futuro merecen una consideración que el escepticismo por conveniencia no puede justificar. El mosaico descubierto bajo el complejo penitenciario de Meguido es quizás el ejemplo más elocuente de este principio. Nadie esperaba encontrar allí ese tipo de evidencia. Una prisión moderna, un lugar de confinamiento y vigilancia, alberga en su subsuelo uno de los testimonios más antiguos de la adoración cristiana que la arqueología ha recuperado. La inscripción que hace referencia a Dios Jesucristo y el símbolo del pez grabado en el mosaico no son decoraciones religiosas del período en que el cristianismo era ya la religión del imperio. Son huellas dejadas por personas que adoraban a Cristo en un tiempo en que hacerlo podía costar la vida. En un tiempo en que no había catedrales, ni obispos imperiales, ni protección del Estado. Solo creyentes reunidos, en la clandestinidad o en espacios cedidos por simpatizantes, con la conciencia de que lo que creían era verdad, aunque el mundo oficial lo negara. Este detalle tiene una relevancia directa para el presente. Vivimos en una época en que la fe cristiana es cuestionada desde múltiples frentes. El secularismo que la considera un residuo del pasado premoderno, el relativismo que la trata como una opción entre muchas igualmente válidas, el cientismo que la descarta como incompatible con el conocimiento empírico. En ese contexto, encontrar bajo el suelo de una prisión el testimonio de personas que eligieron adorar a Cristo en el siglo III o IV, cuando el costo era real y la recompensa invisible, es una declaración silenciosa pero poderosa. La fe sobrevive a los imperios. La fe sobrevive a las prisiones. La fe sobrevive incluso a siglos de olvido bajo capas de tierra y tiempo.